googleen ahí, por ejemplo, las turbinas de disco o las turbinas tipo Rushton para que no se las imaginen, ¿no? Creo que por ahí ya las habíamos visto, ¿no? En una presentación. Si no, me dicen. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que cuáles son los datos, verdad? Para el reactor pequeño. Pues aquí ya me dan la altura, esta es altura de líquido, diámetro del tanque, ¿ok? Esta T es diámetro del tanque, ahorita la vamos a cambiar. Esta D es diámetro del impulsor, diámetro del tanque. Ajá. Aquí nos dan esta se llama velocidad de aireación específica, las famosas BBMs que ya platicamos. Ahí, por ejemplo, llegan a una concentración final de 10 gramos por litro. Esta es la velocidad específica de crecimiento del microorganismo, 0.23. Y esta es la concentración que logran, es la concentración de oxígeno, ¿ok? En el reactor es un tanque aireado, ¿no? 3.3 miligramos por litro, ¿no? De hecho, se pueden alcanzar hasta 8, ¿no? Incluso hasta 14 miligramos por litro. Pero eso depende, por ejemplo, de la temperatura, ¿no? Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter a eso. Chequen por ahí, por ejemplo, la ley de Henry. Ajá. Entonces, aquí nos dan la viscosidad del líquido, su densidad, las revoluciones, ¿verdad? El KLA, el KLA se da en minutos a la -1, en horas a la -1, etcétera, ¿no? La temperatura y el pH. Entonces, lo que nos pide, también fíjense, nos dan una expresión para el coeficiente de transferencia de oxígeno, para el KLA. Este es muy importante porque nos va a servir para, como ya lo tenemos, el KLA ya lo tenemos, o sea, ya no hay que calcular, de aquí podemos calcular otra cosa, ¿no? Entonces, este ejercicio nos dice, fíjense, suponga criterio de semejanza geométrica y constancia del coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a mantener estas relaciones constantes y quiero el mismo KLA en el reactor grande, ¿no? Entonces hay que determinar potencia por unidad de volumen, potencia gaseada por unidad de volumen, hay que calcular la velocidad específica de aireación para el tanque grande y N, a qué velocidad vamos a agitar el otro reactor, ¿no? Hay que calcular el diámetro del tanque del reactor grandote, pues la altura del líquido, el diámetro del impulsor, ¿no? Y vamos a presentar una tabla, ¿no? Entonces ahorita les voy a comentar cómo se hace. Por ahí nada más creo que me faltó calcular N, pero ahorita lo vemos, ¿no? Entonces ese es el problema que vamos a ver para que ustedes vean un ejemplo de cómo se hace un traslado de escala en un reactor. Entonces, lo primero que tenemos aquí, bueno, les digo, vamos a cambiar esa H entre T por esto, ¿no? Para que se entienda, altura del líquido entre diámetro del tanque. Entonces, esa altura del líquido entre el diámetro del tanque nos dice que es de 1.2, ¿sí o no? Entonces, la altura del líquido la puedo calcular como 1.2 por el diámetro del tanque, ¿no? Nada más un despeje sencillo. Lo mismo tenemos que hacer para el tanque 2. Altura del líquido, diámetro del tanque, lo mismo, ¿no? ¿Cómo calculo el volumen? Pues aquí está, ¿no? Entonces, aquí estamos considerando que es un tanque, es un cilindro, ¿no? Nada más. Entonces, altura del líquido, diámetro del tanque sobre 2 al cuadrado por pi, pues me da el volumen. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Tengo que hacer para el tanque 1 y para el tanque 2. Entonces, aquí está la forma en que yo pudiera calcular este diámetro. Fíjense, aquí lo que estoy haciendo es, como la altura del líquido es 1.2 diámetro del tanque, pues lo pongo aquí, ¿no? Y ya después hago una transformación. 1.2 por pi entre 2 a la 2
pues ya me da esto. Perdón, este 1.2 entre 2 a la 2, ¿no? Me da este 0.3. Y entonces de aquí despejo el diámetro del tanque. Ajá, y como yo ya tengo los volúmenes, tengo el volumen para quién, para el tanque 1 y para el tanque 2, pues ya puedo calcular los diámetros del tanque, ¿no? Entonces aquí está el diámetro para el tanque 1 y el diámetro para el tanque 2. Entonces, pues así, de esa forma así sencillita, yo podría ya calcularlos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la altura del líquido? Pues 1.2 por el diámetro del tanque, ¿no? Y aquí están, ¿no? ¿Cómo calculo? Aquí nuevamente hacemos un cambio para que se entienda. Esta D es diámetro del impulsor y esta T es diámetro del tanque, ¿no? Es lo mismo. Entonces, el diámetro del impulsor, pues 0.3 por el diámetro del tanque que ya calculé. Y pues aquí están las relaciones del diámetro del impulsor para el tanque pequeño y para el tanque grande. Ajá. Entonces, por ejemplo, para calcular el flujo de aireación o la velocidad específica de aireación del tanque 2, pues se utilizan algunas ecuaciones que ustedes van a encontrar en la literatura, son ecuaciones empíricas. Ajá. Fíjense desde cuándo es, ¿no? Del año del caldo, ¿no? De los 50, ¿no? La ecuación de Kenfelder. Hay muchas ecuaciones, jóvenes, que pues ya son de hace muchos años, pero que se siguen utilizando, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí tengo, ¿verdad? Esta ecuación, ¿verdad? Me da la relación entre el flujo de aireación específico del 2, que es el que quiero. Este FB entre 1 ya lo tengo. ¿Y cómo lo voy a calcular? Mediante las relaciones de la altura del líquido, que ya también ya calculé. A todo esto, jóvenes, a todo esto que está aquí se le llama factor de escala. ¿Ok? Entonces van a encontrar pues algunas relaciones que se multiplican, vamos a decirlo, por un factor de escala, pero ese factor de escala está en función de pues algunas dimensiones, en este caso, por ejemplo, del reactor, ¿no? Entonces ya nada más hay que sustituir aquí los datos y ya tengo el flujo de aireación. Fíjense cuánto estaba utilizando yo, 0.7 bbm para el tanque 1 y a cuánto tengo que trabajar el tanque 2. A 0.26 bbm, ¿ok? Ahora, si yo quisiera sacar el flujo, pues ya sabemos, ¿no? El flujo, hay que multiplicar las bbm por el volumen del tanque, por el volumen del líquido, perdón, y yo ya tengo el flujo de aireación. De aquí ya tendría el flujo de aireación 2, ¿no? Incluso este 0.7 bbm, si yo lo multiplico por el volumen del líquido del tanque 1, ¿no? Pues ya tengo también el flujo del tanque 1, ¿no? El flujo de aireación. O sea, yo tendría que tener en mi rotámetro, si se acuerdan de sus clases de ingeniería básica, ¿no? Entonces, en mi rotámetro yo tendría que tener un flujo de esto, ¿no? 0.13 metros cúbicos por segundo, ¿no? Esto lo pueden pasar a litros por minuto, ¿no? También, ¿no? Si su rotámetro tiene litros por minutos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas, pues como ya las vimos, ya me las voy a saltar, ¿verdad? Pero pues así se calculan, ya lo platicamos, ¿verdad? Esto, en el ejercicio anterior, ya no lo voy a repetir. Ajá, ya, lo vimos en el ejercicio para pasarnos más, un poquito más rápido. ¿Cuál es el problema? Aquí sí me voy a detener. ¿Cuál es el problema para calcular la potencia 2? Pues que no tengo a n, ¿no? Que no tengo a n. Profe, ¿esto nos lo va a pasar? Que también me lo da, ¿no? ¿Qué pasó? Que si este documento nos lo va a pasar. No, tienen que tomar sus capturas de pantalla, ¿no? Es que va un poquito rápido. Pues sí, pero pues pueden tomar captura y pasarlo a un Word, ¿no? Entonces, fíjense, aquí no tengo n, ajá,
Aquí no tengo n, entonces, ¿cómo calculo n? No puedo calcular tampoco el número de Rey. Uy, hasta acá se escuchan las norteñas, ¿no? Entonces, no tengo, por ejemplo, n. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues para eso necesitaba esto, ¿no? Y tengo una ecuación, ¿verdad? Que me da el KLA, ¿sí o no? Entonces, fíjense, ese es el problema con este ejercicio, ¿no? No tengo a n. Entonces, yo puedo, ¿verdad? Con esta ecuación, fíjense, recuerden que esta correlación no la da. Como el KLA es constante, ¿verdad? Entonces pongo la misma ecuación del lado izquierdo para el tanque 1 y la misma ecuación con el tanque 2. Entonces yo ya tengo estas sí las conozco. Para el tanque 1 pues sí puedo calcular la potencia gaseada porque sí conozco la velocidad de agitación. Esta, jóvenes, se llama velocidad superficial del gas. ¿Ok? Esta se llama velocidad superficial. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ponerlo por acá. Es muy sencillo, fíjense. Yo aquí tengo el cilindro. Entonces recuerden que esto pues no es plano, ¿no? Es un cilindro y por acá abajo tengo el agitador, ¿no? Bueno, ¿cuál agitador? El dispersor. Ajá. Entonces por aquí salen las burbujas de aire. Y esas burbujas están atravesando, ¿verdad? Un área, ¿verdad? Esta área, pues es un área transversal. Es un área transversal, entonces, como están atravesando esta área, ¿verdad? Pues yo puedo calcular, como aquí tengo un flujo y tengo un área, puedo calcular la velocidad, ¿no? Recuerden que el flujo, ¿verdad? Pues es que área por velocidad, ¿no? Entonces, si yo divido el flujo entre el área, puedo calcular esta velocidad, que es la velocidad superficial del gas. Con esta ecuación ustedes la vieron desde física, en ecuación de continuidad. Esto es un flujo también ahí en ingeniería básica, ¿no? Entonces, con eso, pues yo puedo calcular esta velocidad superficial del gas. Es la velocidad a la que está atravesando pues un área, ¿no? Transversal. Y bueno, fíjense que con esto, ¿cuál es lo interesante? Con esto yo puedo calcular la potencia gaseada en el tanque 2. Y como yo ya tengo la potencia gaseada, pues puedo calcular la velocidad de agitación, ¿no? Puedo calcular la velocidad de agitación. Entonces, esa es la ventaja, ¿verdad? De tener esa expresión, por ejemplo, para el KLA. Si no la tuviéramos, pues no podríamos calcularla. De hecho, acá está, miren, acá lo había puesto. Lo que les acababa de escribir, aquí está, ¿no? Pues el flujo es el área por la velocidad, ¿no? ¿Cómo calculo el área transversal? Pues con esta ecuación, ¿no? Pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Ustedes ya tienen los diámetros. Con eso puedo calcular la velocidad superficial 1 y ponerla aquí. Y pues lo mismo para la velocidad superficial 2, ¿no? Esta de aquí no la voy a comentar. Hay otras ecuaciones, ¿verdad? Para calcular la potencia gaseada. Fíjense, bueno, sí nos podría servir incluso, ¿verdad?
Si ustedes calculan la potencia gaseada aquí, la 2, yo la puedo sustituir aquí. Ajá. Y puedo calcular n, ¿no? La cuestión de aquí es que, fíjense, nos podría quedar un sistema de dos ecuaciones, de 2 por 2, para para n, ¿no? Entonces, de aquí, porque esta potencia también depende de n, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar las dos ecuaciones y las dos ecuaciones me van a quedar en función de n. Y pues con esas dos ecuaciones yo puedo encontrar la velocidad de agitación, que es lo que nos faltaría nada más, ¿no? Aquí, por ejemplo, se utilizan en esta ecuación, se utilizan estas Ks dependiendo del volumen, ¿no? Ustedes ya saben qué volumen tienen en el tanque 2. Si el de ustedes es mayor a 1000, ¿no? Entonces aquí esta K es 1, ¿no? Ajá. Esta F también la pueden encontrar, esta de I ya la tienen, ¿no? Entonces, incluso aquí yo podría sustituir la potencia, ¿verdad? Y me va a quedar una n al cuadrado, ¿no? Me podría quedar una n al cuadrado, ¿no? Y de ahí despejar. Incluso ya sin las dos ecuaciones, ¿no? Entonces, más o menos así, jóvenes, así tendrían que hacer el escalamiento. Obviamente no lo tienen que hacer así como lo estoy presentando yo, ¿verdad? O sea, ustedes pudieran encontrar otro ejemplo en la literatura y decir, ah, bueno, nosotros lo hicimos así, profe, como lo dice este libro, ¿no? Entonces, todos los casos de escalamiento, jóvenes, no son iguales, ¿ok? Yo, por ejemplo, utilicé esa ecuación de Kenfelder, pero ustedes pueden encontrar cualquier otra relación, ¿no? Entonces, porque no todos van a escalar en base al coeficiente de transferencia de masa, ¿no? O de oxígeno. Entonces, por ejemplo, se puede resolver con la ecuación de Michael y Miller, ¿verdad? Sustituyendo aquí P. Ajá. Y obteniendo una ecuación, ¿verdad? Para n cuadrada, ¿no? Entonces, más o menos así, jóvenes. Fíjense, esa es una forma, ¿no? Esa es una forma, lo que les decía acá, ¿no? Acá está, ahorita si necesitan tomar algo, me dicen, ¿no? Para regresar. Entonces, aquí yo puedo sustituir, por ejemplo, donde está P, como estas son potencias gaseadas, ¿verdad? Fíjense, como son potencias gaseadas, yo puedo sustituir esto, ¿verdad? Pero recuerden que como las potencias gaseadas tienen al componente, bueno, tienen a estas variables, a n y a d, diámetro del impulsor, pues las puedo poner aquí, ¿ya vieron? Y puedo eliminar incluso, pues, la densidad y y el número de aireación, ¿no? Y de aquí podría yo calcular la velocidad de agitación en 2 con la misma ecuación, ¿ya vieron? Incluso esto sería un poco más sencillo, ¿no? Esto sería más sencillo, de aquí despejo esta, ¿no? N2, que es la que me falta. Y ya y ya tendría, por ejemplo, pues una tabla, ¿verdad? Ustedes ya nada más la llenarían.
con todos los parámetros que tenemos tanto en el tamaño piloto y el tamaño industrial, ¿no? Con estas, ¿no? De aquí, ¿sale? Entonces, más o menos así podrían hacerlo, ¿no? Ajá. Más o menos. O sea, no quiere decir que tenga que ser igual que este ejercicio, ¿no? Ustedes pueden encontrar otro ejemplo y hacerlo así, ¿no? Como lo hayan encontrado. Entonces, ¿dudas, jóvenes? ¿Comentarios? Profe, ¿qué diferencia hay de la ecuación de Miller, o sea, la de PG y la pasada que nos había dado? Bueno, lo que pasa es que esta, ¿verdad? La ecuación de Michael y Miller es una ecuación, por ejemplo, más, vamos a decirlo, más general, ¿no? Aquí nada más lo único que hacen ellos es diferenciar entre los volúmenes de eh, los volúmenes que se están trabajando en el reactor, ¿no? Y, por ejemplo, estas correlaciones, ¿verdad? Estas correlaciones que se encuentran, todos ustedes, estas variables que tienen aquí, pues las tienen que utilizar en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Todas, ¿no? Entonces, si ustedes las utilizan en el Sistema Internacional de Unidades, pues esta potencia pues la van a poder utilizar, bueno, la van a obtener, por ejemplo, en watts, ¿no? Y la otra, ¿verdad? La otra toma en cuenta, por ejemplo, los tipos de impulsores, ¿no? Los tipos de impulsores que están utilizando, ¿no? Esa sería la diferencia, porque ahí sí tengo que calcular el número de aireación y el número de potencia, ¿no? Ajá. Ok, ¿y qué es K? K es una constante, ¿no? Es una constante empírica para diferenciar esto, ¿no? ¿Qué volumen estoy utilizando aquí en el reactor, ¿no? O sea, yo pongo el valor que quiera. No, aquí me dice, mira, K igual a 1 para volúmenes mayores a 1000 y K igual a 0.72 para volúmenes menores a 1000. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, ustedes incluso van a encontrar más relaciones empíricas, ¿no? Es que estas relaciones, vamos a decir, esta gente, ¿verdad? Pues las trabaja para los reactores que ellos probaron, ¿no? Ajá. Incluso ellos prueban un rango de flujos, ¿verdad? Prueban un rango de, de velocidades, ¿no? Entonces, les digo, son relaciones empíricas, ¿no? O sea, no son ¿cómo les diré? Eh, forzoso, ¿verdad? Que yo utilice una u otra, ¿no? Sino que tengo, por ejemplo, que ver cuáles fueron las condiciones que ellos utilizaron. Y si yo tengo las condiciones que ellos utilizaron, pues a lo mejor podría yo utilizar esa relación empírica, ¿no? Pero aquí como nosotros, pues no, ustedes, vamos a decirlo así, pues no, llevaron esta parte de bioreactores, pues entonces, vamos a decir que vamos a suponer que son las mismas condiciones a las que ustedes tienen y pues por eso la van a usar, ¿no? Entonces, hay muchas relaciones, ¿no? Incluso para el KLA, ¿no? Para el KLA hay muchísimas relaciones empíricas, ¿no? Con diferentes parámetros de operación, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Entonces, algo que les haya faltado, nos regresamos al principio. Vamos a hacer esto. Y entonces voy a dar unos segundos para que tomen sus capturas de pantalla y me voy a ir hacia abajo y y ya lo cambiamos, ¿no? Por si algo faltó para que pues lo tengan, ¿no?
Sí, muchas veces los daba anteriormente, daba muchas cosas, pero los Profe, alumnos, ¿o lo podría alejar un poquito más para ver una hoja completa? Porque la letra es grande, entonces creo que sí lo vamos a alcanzaremos a ver. hacerlo más chiquito, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Entonces, ya no se los doy porque los alumnos luego ya ni ponían atención, estaban chacoteando en la clase, ¿no? Como sabían que ya se los iba a dar, ya ni ponían atención, ¿no? Entonces, pues, cambiamos esa regla, vamos a decirlo así. Y que conste que se los estoy explicando, ¿verdad? Otros profesores, búsquenlo y háganlo, ¿no? Ok, listo, ya quedó, ¿no? Vámonos a la otra. Ahí está, ¿no? Listo, ya quedó, ¿no? Vamos a la otra. Y ya son las 12. Yo creo, entonces el lunes vemos el ejemplo del escalamiento de una columna, ¿va? Ya de un equipo. Sí, profe. Para que recuerden que esto lo vuelvo a decir todas las clases, igual que a los de tópicos, ¿no? O sea, esto se hace en un salón donde hay computadoras, ¿no? Entonces, pues, realmente el tiempo de clase de hecho nada más es el lunes, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos extendiéndonos porque estamos a distancia, ¿no? Entonces busquen más relaciones como estas, jóvenes. Ajá. Van a encontrar varias. O sea, esta no es la única. Donde, por ejemplo, incluso podrían encontrar, fíjense, déjenme ver, pues alguna ecuación que les relacione las dos velocidades de agitación. Y entonces con esa relación poder calcularla. Ahora, es muy importante pues también tener ojo en esto, ¿no? Porque pues si aquí me da cosas muy raras, ¿verdad? Si me da flujos a lo mejor demasiado elevados, ¿no? O flujos demasiado bajos, pues a lo mejor esa relación no es tan adecuada, ¿no? Ajá. Vamos a ver. Por aquí tenía una. Está ya. Estas son las que vimos en el otro ejercicio, ¿no? Aquí venían unas. Por ejemplo, hay ecuaciones, miren, te la voy a poner. O sea, hay que probar, ¿no? Fíjense, aquí por ejemplo tengo esta ecuación.
por ejemplo, aquí podría yo calcular la N2. Como tengo la N1 y los diámetros, pues podría calcular incluso con esta la velocidad de agitación en el segundo tanque. Podían probar, ¿no? A ver cuánto nos da, ¿no? Por ejemplo, bueno, para este ejercicio, para el de ustedes, ¿no? Recuerden que las velocidades de agitación, jóvenes, en tanques más grandes no pueden ser pues muy elevadas. Por ejemplo, si ustedes agitan a 200 revoluciones o a 300 revoluciones un tanque pequeñito, imagínense esas mismas revoluciones en un tanque grande, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de potencia que van a necesitar, ¿no? O sea, es una flecha mucho más grande, ¿verdad? Son impulsores más pesados, ¿no? Entonces, generalmente la tendencia es que pues yo voy a tener velocidades más pequeñas, ¿no? En un tanque grande. Pues ahí está esa. Ahí está esta. Ahí está esta. Entonces estas recuerden que son opciones, ¿no? Por ejemplo, para calcular n, ¿no? Aquí la problemática era n, pero pues con esto lo puedo resolver, ¿no? Con esta sería la ecuación, ¿no? Por ejemplo. Y esta ya es la tabla, ¿no? Que ya cuando se hace un escalamiento, pues se presentan las dos tablas, ¿no? Y ya ahí están. ¿Va que va, jóvenes? Entonces, ¿dudas, comentarios? Yadira, ¿no? No, profe, por el momento no. Muy bien, Alejandra, ¿no? Ernesto. De momento no. Abigail. Muy bien. Ok, entonces, pues si no hay más, jóvenes, nos estamos viendo el lunes para ver otro ejercicio de un escalamiento ya de un equipo, ¿no? De una cromatografía. ¿Va que va? Entonces, Sí, profe. pues ustedes vayan buscando, ¿verdad? Algunos libros, revisen ahí el Pauline Doran, revisen el Jan Koplis, es para que pues tengan una idea de cómo dimensionar los equipos. Por ejemplo, cuando estaba revisando sus trabajos de balances, por ahí alguien hizo un balance, fíjense, que en realidad no es un balance, ¿verdad? Utilizando el factor sigma para para una centrífuga. El factor sigma se utiliza precisamente para escalar una centrífuga, ¿ok? Pero no para hacer un balance, ¿no? Ok, entonces ahí le van checando. ¿Va que va? Entonces, si no hay más, jóvenes, que estén muy bien y los veo el lunes, ¿va? A las 11:30. Gracias, Sí, profe, nos vemos. Gracias, profesor. Gracias. Gracias.